Queridos hermanos, cada una de las apariciones de Jesucristo resucitado dejó una huella profunda en los discípulos. Podemos decir que cada una de ellas es como una fuente de enseñanza. Y por eso nosotros nos acercamos a estas apariciones no tanto con curiosidad, ni menos con escepticismo, sino más bien con deseo de aprender. Lo mismo que hacemos ustedes y yo en esta ocasión, han hecho los cristianos durante todos los siglos. Es maravilloso pensar que estos mismos textos, en distintas lenguas, los han tenido cristianos por millones en los más diversos lugares. Esta palabra ha sido predicada primero en griego, tal vez arameo, latín, y luego una infinidad de lenguas, de modo que el Espíritu Santo ha hecho resonar esta experiencia en muchos corazones. Por eso, para aprender, conviene que nosotros oigamos esa polifonía, eso que otros han podido aprender también. La iglesia es como una casa, es como una familia. Y aunque todos nos gozamos de una misma luz, aquello que otros hermanos nuestros han encontrado también pasa a ser nuestro, porque somos de la misma familia. Precisamente eso es lo que significa ser católicos. Pertenecer a la Iglesia Católica es beneficiarse de ese tesoro inmenso. Por eso lo que yo voy a compartir con ustedes realmente no tiene nada de original, no es mío. Yo lo he aprendido en las reflexiones que han hecho grandes santos, además muy sabios de otros tiempos. Este pasaje tan hermoso del capítulo número 21 de San Juan ha sido comparado con lo que es la vida de la iglesia. Esa no es una idea mía, repito, y de aquí en adelante seguimos la enseñanza de grandes padres de la iglesia. Esa barca se parece a la iglesia. Pedro es el que toma la iniciativa, es el capitán de esa barca, así como el sucesor de Pedro, también ha de llevar la barca, que es la iglesia, en medio de un mar. Y entonces, ¿a qué corresponde ese mar? Un mar lleno de dificultades y de incertidumbres. Pues podemos pensar que la barca es la iglesia y que el mar es el mundo. Y la iglesia navega por las realidades de este mundo, es distinta de las realidades de este mundo y está llamada a estar arriba, a permanecer arriba, no a hundirse. Pero además es de noche. ¿Qué significa esa noche? Pues indudablemente es un tiempo duro de trabajo. Es mucho más difícil trabajar en la noche. La incertidumbre del resultado se hace todavía mayor. Y así también está la iglesia en el mundo. Muchas veces tenemos graves incertidumbres. Hay países donde las noticias son muy preocupantes. Hace poco leí, por ejemplo, que en el querido país de Canadá piensan cerrar una tercera parte de todas las iglesias en los próximos 10, 15 años, porque se acabó prácticamente el cristianismo en muchos lugares. Tengo amigos que son sacerdotes en España. Estoy acordándome de uno que es nacido en Sri Lanka, este mismo país donde sucedió una tragedia terrorista hace poco. Este padre se llama el padre Joseph, y el padre Joseph es párroco en España. Pero no piense usted que él tiene una parroquia, tiene que atender 5 o 6 pequeñas parroquias. Es decir, que un domingo para él es subirse a un carro y estar recorriendo una misa aquí, otra allá, porque quedan muy poquitos. Entonces a veces nos preguntamos qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con la fe cristiana. De hecho, hay muchas personas que han declarado muerta la iglesia. Esto ya se va a acabar, no queda nada. En la segunda mitad del siglo XIX, un filósofo llamado Augusto Comte dijo: ya se acaba la iglesia.
En 20 años voy a estar predicando en Notre Dame, la misma catedral que se incendió hace poquito. Él decía, se van a acabar los católicos, va a quedar solamente ese cascarón viejo. Entonces me lo van a prestar a mí y ese va a ser mi auditorio. Y ahí voy a predicar el neopositivismo. Bueno, el positivismo es lo que él llamaba. La religión de la ciencia, solo la ciencia predica la verdad. Solo la ciencia posee la verdad, lo demás son supersticiones tontas, de gente ignorante. Es decir, que la iglesia realmente está como en ese mar y realmente está en la incertidumbre de la noche. Pero en medio de esas circunstancias, ella sigue haciendo su labor, y su labor es pescar. Es verdad que hay muchos pescados a los que no les interesa la barca, pero unos cuantos pueden caer en esas redes. ¿Y cuáles son las redes que lanza la iglesia? Todo lo bueno que se hace. Por ejemplo, algunos de los aquí presentes han asistido a retiros espirituales. Esos retiros espirituales que organizan los cursillos de cristiandad, o que organiza Emaús, o que organiza a veces Lazos de Amor Mariano, esas son las redes que tira la iglesia. Y quizás alguno siente, ese mensaje tiene que ver conmigo, y entonces la iglesia se va llenando de esos peces. Esos peces pues somos nosotros que hemos sido amorosamente atrapados por esas redes. Pero ¿qué nos contó el pasaje del Evangelio? Que a los pescadores, es decir, a Pedro y a los demás, les fue mal. No lograron nada. Es decir, un tiempo malo para la iglesia, como cosas que están pasando ahora mismo, por lo menos en algunos lugares. Está pasando eso, parece que no se logra nada. Lo que ya hemos dicho, cierran seminarios, cierran parroquias. Ha habido semanas en Francia en que han incendiado 12 iglesias en una semana. Claro que todos ellos dicen que lo de Notre Dame no fue un ataque, sino que fue un accidente. Muchos creo que tenemos el derecho de permanecer con un poquito de escepticismo sobre ese veredicto. Entonces, hay veces que parece que la iglesia está en medio de las olas, en medio de la noche, en medio de la incertidumbre y no logrando nada. Pero en la orilla está Jesús. ¿Y qué representa la orilla? Bueno, la barca no se va a quedar para siempre en el agua. La barca busca la orilla. La iglesia se dirige hacia Jesús. La iglesia se dirige ¿hacia dónde? La iglesia se dirige al encuentro pleno con Jesús, al banquete con Jesús. ¿Cuándo sucederá el banquete? Cuando llegue la luz nueva. Es decir, esta noche en la que estamos no va a durar para siempre. Llegará la luz nueva, la luz del resucitado. Llegará el último día. Volverá nuestro Señor Jesucristo. Esa será la maravilla del amanecer definitivo. ¿Y la playa entonces qué representa dentro de esa explicación? Pues la playa representa el destino final de la iglesia, que es llevarnos a nosotros al cielo. Esa playa donde ya no va a haber más olas, donde ya se acabó la noche, donde ya podemos saciarnos con la alegría de encontrarnos con Cristo, cuando ya podemos escuchar su voz y ver su rostro y sentir su amor. Ese es el cielo, vamos para el cielo. Entonces fíjate cómo la barca va para el cielo. El primero que reconoce a Jesús, ¿quién es? Dice aquí que fue el discípulo amado. Es decir, que la lámpara que nos permite sentir la presencia de Cristo aún en la distancia es sobre todo la lámpara del amor. Aquellos de nosotros que tenemos un amor tibio, a veces podemos desanimarnos más de la cuenta, porque pensamos esto como que hasta Dios lo abandonó. Pero la persona que tiene más amor, la persona que es como el discípulo amado, esa persona, aún en la distancia, alcanza a reconocer la voz, alcanza a reconocer a Jesús y dice, ahí está Él. Aunque todavía no lo veamos, ya lo sentimos. Esa es la historia de la iglesia, que está todavía en las olas del mundo, pero a través del don del amor se hace próxima al corazón de su maestro. El primero que lo siente es el discípulo amado. Pero el primero que toma la iniciativa es Pedro.
Pedro una vez más dirige la barca hacia la tierra. Y es Pedro también el que tiene una fuerza descomunal para llevar esa red con 153 peces. El hecho de que se mencione ese número específico también parece tener una gran relación con esta explicación. Resulta que en la época en que se escribió este pasaje del Evangelio, es decir, hacia finales del siglo I, el número total de naciones que se conocían era de 153. Así como nosotros diríamos que hoy hay algo más de 200 países en el mundo, pues según las cuentas de la Organización de las Naciones Unidas, en aquella época se contaban 153 países, aunque las fronteras de los países no funcionaban de la misma manera que nosotros las consideramos. O sea que Pedro, llevando esos 153 peces, parece estar representando el hecho de que aún de las naciones más inesperadas, ahí donde parece que no se está haciendo nada, de ahí también saldrán peces, de ahí también saldrá gente para Cristo. Y es finalmente Pedro el que lleva ese conjunto de peces y se lo lleva a Jesucristo. La alegría del encuentro, la certeza de que es Jesucristo, hace que ya no sea necesario preguntar. Ya no es necesario preguntar, ya no es necesario averiguar. Y esto concuerda mucho con lo que nos dice San Pablo en otro pasaje. La esperanza, cuando ya ha llegado la visión perfecta, la esperanza ya no se necesita. Ya no es necesario buscar, ya no es necesario preguntar, porque ya estamos en el encuentro con Cristo, porque ya estamos con Él, porque ya sabemos que es Él. Hermanos, esto que acabo de resumir es la manera de predicar que tenían algunos de los antiguos santos de nuestra Iglesia Católica. Ellos se llaman padres de la Iglesia. Si a usted le gusta este tipo de explicación y de predicación, yo le invito a que usted en internet busque, usted pone entre comillas la expresión padres de la Iglesia, y usted va a encontrar que hay una gran cantidad de obras absolutamente preciosas de hombres tan sabios y tan santos que nos han dejado explicaciones como estas. Estamos hablando, por ejemplo, de un San Atanasio, cuya fiesta fue hace poco, un San Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, un San Agustín, el que escribió las Confesiones, que se convirtió ya más bien mayorcito, y así tantos otros, San Basilio, San Pacomio, San Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, son muchísimos. Y yo pienso que es bonito de vez en cuando asomarnos a esos tesoros, porque te repito, si tú eres católico, esos tesoros son tuyos y son míos, porque somos de la misma casa, porque somos de la misma familia. ¿Con qué sabor nos quedamos entonces? Yo quiero terminar esta reflexión recordando esa frase que dije: el amor es el primero que reconoce a Cristo. Llénate de amor desde ya, no esperes al último día, ni siquiera tienes que esperar a que sea mediodía y total claridad. Con que haya un poquito de luz, si el amor está despierto, sabrá reconocer la voz del Maestro. Llénate de amor para reconocerlo, para que cada vez que se proclame la palabra, tú sientas, ahí me está hablando Él. Porque lo importante aquí en la iglesia no es este sacerdote o este otro. Lo importante es, me está hablando Él, es Él quien me está hablando. Y cuando recibas la Sagrada Comunión, que tú puedas sentir, me está amando Él, es Él quien se está dando a mí. Para eso venimos a la iglesia, para eso tenemos la liturgia de la palabra, para crecer en el amor y que el amor nos permita reconocer al que vive y reina por los siglos. Amén.